Profecía, profecía, profecía. Cuando los siervos de Dios hablan, los sabios escuchan. Deuteronomio 18, 22. Dios aún está diciendo algo. Emmanuel, Dios aún está diciendo algo. Yo soy Anet reportando para Emmanuel TV. El domingo 17 de enero del 2010, durante un servicio en vivo en la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones, el profeta TV Joshua dio una profecía acerca de un terremoto y otro desastre natural que ocurriría en un país muy cerca del mar. Estas fueron sus palabras. Oración por la nación sobre el terremoto y otro desastre natural, ¿cuál es agua? Habrá un terremoto. Hay dos países. Además de Haití, será 2 veces. Habrá otro. Este ocurrirá por el mar, un país muy cerca del mar, que cobrará muchas vidas. Estoy viendo que el mar viene. El agua se desborda y llega al país. Y estoy viendo niños y muchos atrapados. Puente, mar, llegarán a la ciudad, que causará un gran daño. Será cuando las personas se están moviendo en el puente, los vehículos en la fila o tráfico. Algo así. Oración por protección. En confirmación de las palabras del profeta TV Joshua, el sábado 27 de febrero del 2010, un enorme terremoto de 8.8 grados de magnitud golpeó el país de Chile a las 3:34 am, hora local, disparando alertas de tsunami para toda la cuenca del Pacífico. El mortífero terremoto, que fue seguido por otro desastre natural, un tsunami, causó estragos en la nación costera de Chile. Veamos las noticias de última hora. Gracias, Roberto. Muy buenas tardes. Es Chile una ciudad complicada después de este sismo de 8.8 grados el pasado fin de semana, en la madrugada del sábado, para mucho más específico. El equipo de Fuerza Informativa Azteca hace unos minutos llegó a esta ciudad capital, ciertamente con un grado de normalidad que no preveíamos, toda vez que los principales daños se dan particularmente en la zona sur de este país. Hablamos de Concepción, donde incluso se han presentado severos actos de pillaje y donde la presidenta Michelle Bachelet ha ordenado ya el desplazamiento de las Fuerzas Armadas a fin de que ahí se den toques de queda para poder controlar todos estos desórdenes que se han venido presentando a lo largo de los últimos días. Son más de 700 los muertos reconocidos de manera oficial como resultado de este sismo, y si me permites nos sorprende, no es por minorizar ninguna cantidad ni mucho menos, pero estamos hablando de un sismo altamente destructivo como el que se presentó aquí el fin de semana, y que sin embargo la gente en Chile ha tenido la suficiente capacidad de respuesta y también los actos de prevención. También Chile le está dando en ese sentido una muestra de preparación al mundo, toda vez de que el último sismo que se presentó aquí hace 40 años, que tuvo dimensiones superiores a grados Richter, modificó todo el sistema de construcción. Hoy estamos viendo las consecuencias de una mayor preparación en ese sentido. Lo que te puedo decir es que Santiago de Chile tiene cortes a la energía eléctrica, cortes de agua. Hay algunos colegios que no están en sus labores cotidianas trabajando con niños. Sin embargo, todo a simple vista parece en una relativa normalidad. La situación más complicada, te insisto, está dándose hacia la costa, Valparaíso, por ejemplo, que puso una importante cantidad de muertos luego de que se registraron efectos de tsunami tras el sismo presentado, te insisto, el pasado fin de semana. Por ahora, la situación en el aeropuerto internacional, es un asunto importante de Santiago de Chile, continúa siendo restringida. Las pistas no sufrieron daños, sí la torre de control, hay algunos aterrizajes que se están presentando, pero hasta ahora no podemos hablar de que haya normalidad en los vuelos, por supuesto, a la capital afectada por este tremendo terremoto, Roberto. Jaime, sabemos que vas llegando, sabemos que no tienes una visión a detalle, vaya, de lo que está ocurriendo en Chile, pero mucha gente está comparando ese terremoto con el de Haití. Tú estuviste en ambos, tú estás cubriendo ambos eventos. Brevemente, ¿qué es lo que nos pudieras comentar?
El sismo en Chile fue 50 veces superior al de Haití, Roberto. Sin embargo, los daños son infinitamente menores en términos de costos de vida y también en daños materiales que se han calculado en 30,000 millones de dólares. La consecuencia, la preparación es un punto, Roberto. Otra de las diferencias es que el sismo en Haití fue, digamos, a flor de piel, fue una superficie prácticamente en tierra, y el sismo en Chile ha sido mucho más profundo. De ahí las diferencias que estamos presentando, a pesar de que mucho más intenso el terremoto aquí en Chile, los datos fueron sensiblemente menores. La diferencia es eso, un país más preparado para sismos y un sismo que se registró en el nivel del subsuelo a mucho mayores profundidades que lo que se presentó en Haití, que prácticamente dejó destruida la ciudad capital. La presidenta chilena Michelle Bachelet dijo que el devastador terremoto cobró más de 800 vidas, con 2 millones de personas afectadas, incluidos aquellos cuyos hogares fueron destruidos o dañados y aquellos que perdieron a sus seres queridos. La ministra de Vivienda, Patricia Poblete, dijo que 1.5 millones de viviendas fueron dañadas por el terremoto de gran alcance. Después del terremoto de magnitud de 8.8, más de 90 réplicas se registraron, desde 4.9 hasta 6.9 en magnitud. A solo unos minutos después del terremoto, un tsunami golpeó la costa de Chile y poco después, alertas de tsunami fueron emitidas en 53 países. Recordemos las palabras del profeta T.B. Joshua. Oración por la nación sobre el terremoto y otro desastre natural, ¿cuál es agua? Habrá un terremoto. La nación de Chile experimentó uno de los mayores terremotos jamás en la historia. Verdaderamente, otro desastre natural siguió, justo como el profeta T.B. Joshua había dicho. Un desastre relacionado con el agua. Un tsunami llegó dentro de minutos a la costa y se añadió a la destrucción y los daños causados por el terremoto en sí. Chile está preparado. Este país se ubica en una de las regiones sísmicas más activas del mundo, en el Anillo de Fuego. Y después de haber sido sacudido por un terremoto de 8.8 grados Richter, podríamos imaginar una destrucción total, pero no fue así. Actualmente es poco común ver a rescatistas sacando gente de entre los escombros. Pero a lo largo de la historia de Chile, los temblores dejaron miles de muertes y grandes pérdidas económicas. El gobierno los considera un problema nacional. Según datos de la Universidad de Chile, un sismo de 8 grados ocurre en promedio cada 10 años. Por eso, hay medidas estrictas en los reglamentos de construcción, además de tener un amplio avance en el estudio de los sismos. Su característica geográfica ha hecho que los investigadores consideren a Chile un laboratorio natural, donde se pueden entender los procesos sísmicos. Con información de Seiza Pérez Murillo, Fuerza Informativa Azteca. Hay 2 países. Además de Haití, será doble. Habrá otro. Esto será por el mar, el país muy cerca del mar. Aproximadamente un mes después del terremoto que golpeó Haití, verdaderamente ocurrió otro terremoto en un país muy cercano al mar. El país de Chile representa más de la mitad de la costa occidental de América del Sur, que ocupa una larga y estrecha franja costera entre las montañas de los Andes hacia el este y el Océano Pacífico al oeste. El país está muy cerca del mar, como el profeta T.B. Joshua había profetizado. Estoy viendo que el mar viene. El agua se desborda y llega al país. Estoy viendo el mar que llegará a la ciudad, que causará un gran daño.